Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos muy contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y edificante. El día de hoy estaremos leyendo los capítulos 7 y 8 de la Epístola a los Romanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la vida del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siéntase en libertad de alabar a Dios por estos 2 capítulos tan magníficos, tan maravillosos, que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir. Ciertamente estos 2 capítulos nos hablan de cómo es que las cosas buenas que queremos hacer no las hacemos. Sin embargo, las cosas malas que no queremos hacer son las que terminamos haciendo. Y esto se debe a que no estamos viviendo conforme al Espíritu Santo. No estamos viviendo de una manera que verdaderamente la obra del Espíritu Santo sea reflejada en nuestras vidas, en el diario vivir. Pablo dice unas cosas muy interesantes en el capítulo 7. Y primero, como les dije en el capítulo anterior, en el episodio anterior, él hace una alegoría al matrimonio. En la ley matrimonial se decía que el hombre y la mujer que estaban casadas, pues no podían simplemente separarse, no podían simplemente divorciarse, como es la costumbre hoy en día. Porque aún si ellos estaban ambos en vida y estaban separados y divorciados, no se podían casar con alguna otra persona, porque aún tenían ese vínculo matrimonial que los había unido en algún momento. Solamente la muerte los separaba realmente. Solamente la muerte permitía que si el marido moría, pues la mujer pudiera casarse con alguien más. O si la mujer moría, pues entonces el varón podía casarse con otra mujer. Y no estaban en pecado, no estaban adulterando. Y lo que Pablo les dice a estos judíos es que ustedes estaban casados con la ley, pero ahora ustedes han muerto en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya que ustedes están muertos, ustedes no tienen que obedecer la ley porque ya no están atados a ellos, sino que ahora ustedes están en libertad de poder vivir fuera de la ley, en libertad, bajo la fe en Cristo Jesús. Esto es mucho mejor que vivir bajo la ley. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Entonces, lo que Pablo ha venido diciendo en estos últimos capítulos concerniente a la ley, pareciera que él está diciendo como si la ley fuese algo malo. Pero lo que Pablo les está queriendo decir es que la ley no es mala, sino que la ley fue dada para que en ella nosotros pudiéramos reconocer nuestro pecado. Es por eso que en el versículo 7 de Romanos 7, él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y ciertamente no era pecado. Porque si leemos primera a Timoteo capítulo 1 versículo 8, Pablo le escribe a su discípulo amado, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, si nosotros al utilizar la ley vemos que estamos pecando, pues entonces la ley es buena, porque para eso es que la ley fue dada. Y Pablo abarca un poquito más en Gálatas capítulo 3 versículos 19 en adelante, donde él dice, entonces ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La promesa, esa simiente a la cual Pablo se está refiriendo aquí en Gálatas, es la simiente de Abraham.
Y cuando pensamos en la simiente de Abraham, a veces pensamos en sus descendientes. Sin embargo, la promesa no se trata de los descendientes, no se trata de Isaac, no se trata de Jacob, no se trata de los padres de las 12 tribus. Esa simiente es Cristo Jesús. Porque dice, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestra herramienta para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, la ley fue dada a nosotros para que reconociéramos nuestra condición pecaminosa y nuestra gran necesidad de un Salvador, Jesucristo. Este es el propósito de la ley. Y Pablo no entendió esto hasta su conversión. Porque regresando a Romanos 7, él dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, que ese es el propósito de la ley, que reconozcamos nuestro pecado. Y entonces dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Qué interesante, ¿no? De los 10 mandamientos, Pablo dice, yo no hubiera conocido la codicia si en la ley no decía, no codiciarás. Y yo me detuve a pensar en esto. ¿Por qué Pablo se enfocó en no codiciar? ¿Por qué no dijo, yo no hubiera conocido lo que es hurtar o matar o adulterar o mentir si no hubiera sido por la ley? Sino que se enfocó en no codiciarás. Y es que los otros pecados son manifestados, son fácilmente vistos por otras personas. Nosotros los actuamos, fácilmente los podemos reconocer. Podemos reconocer cuando estamos tomando algo que no nos pertenece, que estamos robando. Podemos reconocer cuando estamos mintiendo. Podemos reconocer cuando estamos quitándole la vida a algo o a alguien. Pero codiciarás. Eso no lo podemos reconocer. Pablo dijo, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y él se detuvo a pensar en eso. ¿Cómo estoy yo faltándole a la ley? Pablo en un momento codició. Él codició ser el mejor fariseo de todos, para que todos dijeran, miren qué hombre tan santo, cómo guarda la ley. Él codició ser el más que sabía o conocía de la ley. Por eso en un momento de sus escritos, él dice, cuando yo estudié con el mejor maestro, y no solo eso, sino que entre mis compañeros de clase yo era el mejor, yo sobresalía. ¿Pero con qué propósito? Hermanos, no hay nada de malo en que usted quiera ser el mejor predicador en su iglesia. No hay nada de malo en que usted sea el mejor maestro en su iglesia. No hay nada de malo en que usted quiera ser el mejor que ora en su iglesia. ¿Pero con qué propósito? ¿Por recibir el aplauso del hombre? ¿El reconocimiento del hombre? ¿O por que Dios se glorifique en su vida? Y eso es lo que Pablo reconoció. Que él codiciaba ser el mejor en todas estas cosas. Él codiciaba sobresalir en su clase, saber más ley que todo el mundo. Pero en su corazón lo hacía para recibir gloria del hombre y no para que Dios fuese glorificado. Y es por eso que él dice, por medio de la ley fue que yo comprendí el mandamiento, no codiciarás. Y luego vemos que él continúa hablando y en el capítulo 8 nos dice que debemos
vivir en el Espíritu. Y la razón por la que debemos vivir en el Espíritu es porque Pablo nos dice que vivir bajo la ley era imposible. ¿Por qué? Porque vivir bajo la ley significa que estábamos viviendo de acuerdo a la carne, lo cual es débil. Así que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, significa que nos estamos negando a complacer los deseos y los anhelos de la carne. Es por eso que nuestra mente debe ser renovada constantemente en la palabra de Dios. Porque por medio de esa renovación nos estamos programando a vivir una vida en santidad. Y Pablo lo dice aquí en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Y eso es muy importante. Nuestro primer paso es entrar en comunión con Dios por medio de la oración. Pero el estudio de la palabra de Dios es muy importante en la vida de todo creyente. Porque como les digo, mientras más estudiamos la palabra de Dios, más vamos a meditar en ella, más vamos a comprenderla, más vamos a comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su voluntad con nuestras vidas. Él no quiere que pasemos tiempo o perdiendo el tiempo mirando cosas en la televisión que no edifican. Él quiere que estemos en oración con Él. Él no quiere que estemos pensando en qué club nocturno vamos a ir a bailar este viernes. No, Él quiere que estemos pensando en cómo glorificar su santo nombre este domingo en el servicio evangelístico que estaremos presentando al Señor. Él no quiere que estemos pensando en cómo maldecir a aquella persona que nos hizo tal cosa, que nos hizo pasar un mal rato. No. Él quiere que pensemos cómo podemos ser de bendición a toda persona con la cual interactuamos durante el día. Eso es vivir en el Espíritu. Estos dos capítulos son muy importantes para la vida del cristiano, en especial el capítulo 8. Y como les dije anteriormente, es necesario que intentemos memorizar la Escritura, y es necesario que estudiemos esta epístola a los romanos, que la aprendamos y que la entendamos y que la podamos compartir con otras personas. Este capítulo 8 es uno de los más importantes, no solamente del Nuevo Testamento, sino que de toda la Biblia. Y es uno por el cual nosotros podemos regir nuestra vida, viviendo en el Espíritu, viviendo una vida agradable a Dios. De manera que no importa las dificultades, no importa quién se nos presente con un evangelio diferente, con una enseñanza, una doctrina extraña, nosotros podemos decir que ya que vivimos en el Espíritu, nosotros somos más que vencedores, por lo cual podemos estar seguros que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, esta ha sido la lectura del día de hoy. El día de mañana estaremos leyendo los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos. Hasta entonces, que Dios le bendiga.